Francisco Pérez Bes. Él es experto en Derecho Digital. Muy buenos días, Francisco. Hola, buenos días, ¿cómo estáis? Bueno, decíamos que existen, ¿no?, estos circuitos de cámaras, por ejemplo, que identifican los rostros de las personas, de reconocimiento facial, pero es que resulta que ahora el European Data Protection Supervisor y el European Data Protection Board, que serían algo así, ¿no?, como los supervisores, ¿no?, de la seguridad digital, han firmado un comunicado conjunto que pide la prohibición de esos sistemas de reconocimiento biométrico en el espacio público. Así que parece que esto podría tener los días contados. ¿Cuáles son los riesgos asociados a estas tecnologías? ¿Por qué se solicita que se prohíban? Bueno, pues esto viene de una reciente propuesta normativa que emite la Comisión Europea sobre la regulación de la inteligencia artificial. Entonces aquí estamos hablando no solo de la utilización de cámaras de videovigilancia en las calles, que es un elemento que resultaba desde el punto de vista jurídico ya pacífico, sino que lo que se está planteando ahora es incorporar este reconocimiento facial a estas cámaras de videovigilancia, y eso desde el punto de vista jurídico supone pues un problema añadido desde el punto de vista de la privacidad de los ciudadanos. Es decir, al final no solo vas a estar paseando por las calles y por lo tanto una cámara pues puede estar viendo que hay alguien en esa calle, sino que a través del reconocimiento facial instalado, como digo, en esas cámaras de videovigilancia, y que por supuesto puede estar también acompañado por una inteligencia artificial, pues puede incluso reconocer nuestras caras, a veces equivocadamente, y a partir de ahí tomar decisiones, en ocasiones automatizadamente, que puedan impactar negativamente en los derechos de los ciudadanos que nos movemos libremente por las calles. ¿Qué fines están usando esta tecnología en los espacios públicos? Es decir, ¿se usan principalmente con un objetivo, con una finalidad de garantizar la seguridad? ¿O hay algún otro objetivo o causa por la que se estén usando? Bueno, pues originalmente la justificación es la de seguridad, ¿no? Pero claro, evidentemente aquí el derecho también está un poco para pensar o para restringir usos adicionales, bueno, que en un momento determinado pues puedan decidirse llevar a cabo, bien informando de ello o no informando de ello, ¿no? Tenemos ejemplos en algunos de los países del mundo, como puede ser, por ejemplo, el caso de China, donde, bueno, pues tú al final no tienes capacidad de decidir si quieres o no ser geolocalizado a través de cámaras de reconocimiento facial, y esto evidentemente puede afectar no solo a tu derecho a la intimidad, sino también tu derecho a la privacidad. Y entonces, si bien originalmente en la justificación para utilizar esta tecnología estaría basada en lo que es la seguridad, es cierto que la tecnología adicional a través de inteligencia artificial y reconocimiento facial pues puede permitir a las autoridades utilizar esa tecnología con fines adicionales para los cuales a lo mejor ni tan siquiera hemos sido informados, y aquí se produce un choque frontal con lo que tiene que ser con la protección de los derechos y libertades fundamentales de las personas. Francisco, ya que hablabas de China, por lo que he leído, no solo se limitan, ¿no?, esos sistemas de identificación a identificar, bueno, pues nuestras caras o nuestras huellas dactilares, sino que incluso se supone, o hay algunos que pueden detectar emociones y que pueden incluso, pues determinar si una persona está nerviosa o clasificarla dentro de su estado de ánimo, y en función de eso, pues como tú decías, tomar ciertas decisiones que me imagino que no serán positivas para esa persona a la que determinen que esté nerviosa, ¿no? Bueno, puede no serlo, efectivamente, ¿no? Y para eso está el derecho, ¿no?, para protegernos. En España, por ejemplo, ocurría algo parecido, es verdad que guardando las distancias, con el tema de la identificación en los exámenes online, ¿no? La posibilidad de identificar si una persona está copiando a través de determinadas pautas de su comportamiento, ¿no? Pero efectivamente la tecnología ha evolucionado muy rápidamente, la tecnología de reconocimiento facial ya es una realidad, y como tú bien apuntas, también se ha desarrollado una tecnología que permite a esta máquina interpretar de una manera más o menos acertada, es lo que no acabamos todavía de tener la seguridad, interpretar las emociones de tu rostro, ¿no? Con lo cual esa máquina pues puede interpretar que puedes estar nervioso, puedes estar mintiendo, puedes estar pues bueno, feliz, contento, y a partir de aquí pues intentar venderte algún producto. Puede identificar las reacciones, las microreacciones que tiene nuestra cara si vemos, por ejemplo, un anuncio, si vemos una película, y a partir de aquí extraer unas conclusiones sobre si algo nos gusta, nos produce asco, nos produce miedo, y
pues con esa información pues puede ser utilizada con determinadas finalidades, pues para vendernos desde el punto de vista de marketing, para vendernos algún tipo de producto, o desde el punto de vista de seguridad para poder determinar si estamos, como tú bien decías, mintiendo o estamos nerviosos. Pero claro, eso, evidentemente el grado de fiabilidad de esa tecnología no es suficientemente elevado para poder garantizar que la máquina no se equivoque nunca, y eso pues puede afectar negativamente a estos derechos de las personas, claro. Creo que fue Mercadona quien puso un sistema, ¿no?, precisamente de reconocimiento facial para detectar a aquellas personas que pudieran estar condenadas por la ley o que tuvieran incluso una orden de alejamiento de las tiendas, y esto se echó para atrás. Entonces, te quería preguntar, Francisco, en nuestro país, ¿qué regulación hay actualmente con respecto a estos sistemas de reconocimiento? Bueno, actualmente toda la normativa relacionada con la protección de datos, una ley orgánica española de protección de datos y un reglamento general de protección de datos aplicable a todos los miembros o estados miembros de la Comunidad Europea, y existe normativa adicional como puede ser de la propia imagen, ¿no? Respecto del caso de Mercadona, para poderlo entender creo que debemos diferenciar dos cosas, ¿no? En primer lugar, lo que es la utilización de las videocámaras, o las cámaras de videovigilancia con finalidad de seguridad privada, que tú lo comentabas anteriormente. Se puede incorporar esta tecnología de reconocimiento facial, y aquí la cuestión jurídica de fondo es cuál es la base legitimadora para poder utilizar esta tecnología, es decir, dónde en la ley me permite utilizar esta tecnología. En el caso del reconocimiento facial, los datos que se captan a través de esta tecnología son datos de naturaleza biométrica, ¿vale? No son solo datos personales, sino van un poquito más allá, y por eso la ley les establece una protección adicional, los denomina datos de especial protección, y para poder utilizar estos datos se requiere una base legitimadora que está prevista en el Reglamento General de Protección de Datos, que se denomina el interés público esencial. Para poder utilizar estos datos biométricos en base a esta base legitimadora de interés público esencial, es necesario que exista una norma con rango de ley, y actualmente en España no existe todavía una norma con rango de ley que nos permitiera hacer eso. Puede modificarse en lo que tiene que ver con las infraestructuras críticas o la ciberseguridad, pero a día de hoy es cierto que desde el punto de vista de biovigilancia esa normativa todavía no existe, con lo cual nos regimos por la normativa general que acabo de mencionar. La segunda parte, la que apuntabas tú, dentro del sector privado, la utilización o la captación de estos datos biométricos de personas también plantean un serio problema. En este caso, en el caso de Mercadona, que es cierto que ha retirado ya de sus tiendas la implantación de esta tecnología, existe un informe de la Agencia Española de Protección de Datos de mayo de 2020, donde en cierta manera ya nos daba una serie de pistas sobre cuál iba a ser el resultado de este experimento de esta compañía, ¿no? Lo que decía la agencia, y lo que dice ahora también los organismos europeos que mencionabas anteriormente, es que para la utilización de esta tecnología con una base legitimadora adecuada, no solo basta con esa base legitimadora, sino que además el uso de esa tecnología debe ser proporcional y debe ser necesaria. Es decir, la pregunta que hace el regulador es: ¿existe una alternativa menos intrusiva para los derechos de las personas que utilizar una cámara con reconocimiento facial? En el caso de Mercadona, debemos analizar cuál era la finalidad o el objetivo perseguido por esta empresa. Lo que ellos alegaban es que utilizaban estas cámaras para impedir la entrada en sus establecimientos de determinadas personas, que eran pocas, que tuviesen una orden de alejamiento respecto de algunos de los empleados de sus tiendas. Claro, en este caso, si poníamos en la balanza el objetivo final, quiere decir impedir el acceso de estas personas, con el impacto que tenía en los derechos de todas aquellas personas que entrábamos en los establecimientos y que éramos grabados, que éramos reconocidos, pues evidentemente existía una descompensación que la agencia española y que Mercadona con buen criterio pues ha considerado que era así, que por lo tanto ha retirado la utilización de esa tecnología. En este caso lo que hacía la tecnología, como hace el reconocimiento facial, era identificar a todas las personas que entraban y contrastarlas contra una base de datos donde se encontraban la imagen de las personas que queríamos impedir su acceso, ¿no? Y esto, pues, aunque fuera muy rápida esta pequeña identificación o este pequeño rastreo de nuestras caras, evidentemente jurídicamente supone un impacto en los derechos fundamentales de la protección de datos de los ciudadanos. Y ya por último, Francisco, muy bien explicado, por cierto. La verdad Gracias. Es que da gusto cuando se escuchan
se escuchan esas explicaciones con ejemplos, etcétera, porque la verdad que se entiende muy bien. Pero ya por último, decíamos que te hemos invitado, ¿no?, hoy al programa a charlar sobre este tema precisamente porque esos organismos europeos encargados de privacidad y protección de datos que habían pedido que se prohibieran estos sistemas de reconocimiento biométrico en el espacio público. Es cierto que esto ha sido una sugerencia, una recomendación, pero entiendo que la Comisión Europea no podrá desoírlo mucho, ¿no? ¿Cuándo crees que habrá una regulación al respecto, o crees que tardará mucho en llegar a una regulación al respecto al espacio, a la zona de Europa? Yo creo que no, ya te digo, sobre todo está muy vinculado ahora mismo a lo que tiene que ver con la regulación de la inteligencia artificial, y en principio esta propuesta de reglamento que vimos la semana pasada, pues yo no creo que tarde muchos meses, ¿no? Posiblemente a finales de este año, principios del año que viene, podamos ya disponer de una norma aprobada formalmente. Evidentemente el legislador europeo dudo que desoiga las recomendaciones de estas autoridades de control, porque su opinión es muy importante en este caso, con lo cual posiblemente lo que hagan es modular en cierta manera la utilización de reconocimiento facial vinculado a la inteligencia artificial. No sé si para prohibirlo o para mantener en cierta manera esta exigencia de garantías altas, que es por donde iba originalmente el legislador europeo. Respecto de esto, es verdad que la conclusión a la que debemos llegar es que el reconocimiento facial no es que esté prohibido ni sea malo. Es decir, es una tecnología que existe y seguirá existiendo. En lo que tenemos que trabajar es que en la utilización que se haga de esa información pues no se utilice con malas finalidades o con finalidades que no estén previstas o contempladas en la ley. Pero quiero decir que al final el reconocimiento facial, y con esto ya termino, te permite hacer dos cosas. La primera, que es la que está permitida, es decir, identificarme a mí porque yo previamente te he dado ya una fotografía y por lo tanto yo entro en un examen, pongamos como ejemplo, y esa tecnología permite identificar que yo soy Paco Pérez Bes porque tienes mi DNI, porque yo te lo he facilitado, y por lo tanto es un reconocimiento uno a uno, llamémosle así. Y la segunda utilización, que es la que está prohibida a día de hoy, es la que tú trates de identificarme contra una base de datos ilimitada que tú hayas conseguido de alguna manera, ¿no? Y eso, en cierta manera, es lo que se trata de evitar. Pero que la tecnología no es mala en sí, sino que lo que tenemos que trabajar es porque el uso que se haga de esa información sea correcto y sea legal. Bueno, en cualquier caso, por ejemplo, para desbloquear el móvil es una tecnología comodísima, ¿eh? Así que esperemos que para ciertos... Porque la autorizas, claro. Sí, ciertos usos pues se siga manteniendo, pero como bien apuntabas, para otros podría estar vulnerando o estarían vulnerando nuestros derechos, y esto habrá que regularlo. Francisco Pérez Bes, socio de Derecho Digital en Ethics Group, experto en Derecho Digital, muchísimas gracias por habernos atendido y por habernos arrojado un poco de luz, ¿no?, sobre todo esto, sobre la normativa en cuanto al reconocimiento biométrico. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias a vosotros. Hasta luego. Un saludo. Adiós.